Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos para todos. Eh, Quisiera saludar a cada uno de los integrantes del grupo, los que estamos estudiando estas lecciones. Quiero comentarles que este curso que estamos compartiendo se llama La Fe de Jesús. Son 20 lecciones y en cada lección consta de 5 a 6 preguntas. Esta semana pasada eh, hubo mucha participación, muchas gracias a los hermanos que participaron, los que aportaron su experiencia, hubo testimonios maravillosos, muy hermosos. Quiero agradecerles porque es la mejor manera en que podamos reafirmar nuestra fe y nuestra esperanza. Eh, Así que me gustaría saludarlos por sus nombres a cada uno, pero son muchos, son muchos. Así que después vamos a ver la manera cómo personalizar más con ustedes. Amigos, hermanos, felicidades a todos. Gracias por su participación. La semana pasada vimos dos lecciones muy interesantes, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. De hecho, de esa lección nada más vimos, creo, 3 preguntas. Poco a poco vamos a ir extendiéndonos. Ahorita estamos haciendo preguntas muy básicas, pero vamos a ir subiendo de nivel. Espero que tengan paciencia para que podamos ir creciendo y aprendiendo juntos. Me gustaría hacer un comentario adicional acerca de la lección de lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia. Quiero decirles que, en primer lugar, la Biblia es la fuente de toda la verdad que tenemos en este mundo. Es la fuente de toda la verdad, y eso está escrito en Juan 17:17. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro 1, 19 y 21. Se los voy a leer porque es bien importante que vayamos acostumbrándonos a que todo lo que vamos diciendo lo vamos corroborando con la palabra de Dios. Dice así en segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento, desde que comenzó a escribirse este libro. Lo comenzó a escribir Moisés aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Moisés escribió los primeros 5 libros que se les llama el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 5 libros. Y también quiero decirles de pasadita que en esos 5 libros está toda la doctrina que necesitamos aprender. Aunque todo lo demás nos explica la doctrina, los salmos, los profetas, los evangelios, los apóstoles, nos explican. Así que, mis queridos hermanos, es sorprendente la palabra de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Dice aquí en este comentario, dice que es el único libro que tiene el poder de transformar el corazón del ser humano. Cualquier otra ciencia, cualquier
cualquier otra ciencia tiene la facultad, tiene el poder de transformarnos de afuera hacia adentro, digamos. Puedo ser un gran abogado, puedo ser un gran intelectual, pero mi esencia sigue siendo la misma. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, y allí se coloca, allí se planta en el centro y ahí florece, y entonces empieza a cambiar al hombre, no de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Eso está en Hebreos 4:12. También la Biblia contiene muchos datos científicos. Por eso les digo que es sorprendente la palabra de Dios. En Isaías 40:22, Isaías vivió 700 años antes de Cristo aproximadamente. Isaías escribió un dato importante, que la ciencia descubrió hace poco. Y sin embargo la Biblia, la palabra de Dios, ya lo tenía registrado. Dice en Isaías 40:22, miren lo que dice. Está hablando de Dios, está hablando de Yahvé o de Jehová, como usted lo conozca. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de morar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea, la tierra es redonda. 700 años antes de Cristo ya estaba escrito que la tierra era redonda. Sin embargo, hubo mucha discusión. Muchos discutían que la tierra era plana, que era como un plano así, y tenía como una esfera encima, y que todo estaba ahí al servicio de esa tierra plana, o que todo giraba en torno a la tierra. Y eso se descubrió oficialmente, se descubrió que la tierra no es plana, sino que era redonda. Fíjense, se descubrió en el año 1492 después de Cristo. 1492 años después de Cristo se descubrió que la tierra era redonda. Pero eso ya estaba escrito antes. 700 años antes de Cristo ya estaba escrito. Así que las personas que aseguraban que la tierra era redonda, plana, pues no leían la Biblia, o la leían y no le creían, ¿no? Así que entonces, pues yo creo que nos conviene creer que la palabra de Dios es infalible y que es verdad. En Job 28:7 dice que la tierra cuelga en el vacío. Hay unas leyendas donde dicen que la tierra estaba sobre un elefante, y ese elefante sobre una tortuga. Y bueno, así de esas fábulas muchas veces no las creíamos, ¿no? No las creíamos y pensábamos, ¿cómo es posible, no? Pero en la Biblia ya estaba escrito. Miren, yo me atrevo a decir que a todo aquel que lee la Biblia de corazón, con un corazón humilde, podemos ir adelante de la ciencia. Adelante de la ciencia. Hay muchísimos datos científicos que en la Biblia ya estaban escritos, y la ciencia los descubrió apenas. Aquí cerquita apenas descubrieron cosas que ya estaban en la Biblia. Por eso los estudiosos de la Biblia, al descubrir esos datos en la Biblia y ven la ciencia, dicen, la Biblia tenía razón. ¿Sí? Las estrellas, por ejemplo. Las estrellas, muchos observadores, astrónomos antiguos,
contaban las estrellas y tenían sus datos y decían, en el cielo hay 10,000, no, hay 5,000, hay 20,000 estrellas, y cada quien tenía sus datos, ¿no? Pero en la Biblia dice que el número de las estrellas es incalculable. ¿Dónde dice eso? En Jeremías 33:22. El número de las estrellas no se puede contar. Y hoy día los telescopios más modernos han descubierto millones y billones de estrellas y galaxias a distancias inimaginables. No se pueden contar. La Biblia tenía razón. Así que entonces, mis queridos amigos, hermanos, es bien importante que lleguemos a creer que la Biblia es palabra de Dios. Aparentemente hay muchas controversias en la Biblia, aparentemente. Pero cuando nos vamos metiendo a profundidad, nos damos cuenta que esas aparentes contradicciones desaparecen. Hay un personaje que me gusta verlo, y él hace un ejemplo de la Biblia, ¿no? Y por eso hay muchísimos interpretaciones bien distintas, y por eso la pregunta que muchos nos hacemos es que ¿por qué si hay una sola Biblia hay tantas religiones? De paso quiero decirles, no quiero yo aquí hablar de religión, lo único que quiero yo hacer es que conozcamos la palabra de Dios. Esta persona que les decía ahí hizo un ejemplo, que voy a tratar de hacérselos ahorita, una ilustración, y dice que la Biblia es un libro en resumen. No está toda la historia así como un libro de cuentos y que aquí empieza y aquí termina. No, es un resumen de toda la historia de la humanidad. Es un libro que nos da referencias de Dios. Es como el manual de nuestra vida, o más bien es el manual para el ser humano, donde nosotros podemos encontrar nuestro propósito, la dirección que Dios quiere, por dónde debemos caminar. Bueno, este personaje dice, miren, la Biblia es un resumen. Hagan de cuenta que es como una hoja así. Pero cuando nosotros la leemos de una manera superficial, la Biblia está así. Entonces, si la leemos de una manera superficial, nosotros leemos aquí esta partecita que se deja ver, y entonces yo veo que dice aquí, entonces Judas se arrepintió y fue y se suicidó, fue y se ahorcó. Yo leo eso. Pero como está así, entonces yo nomás le doy la vuelta y aquí de pronto encuentro algo que dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces yo puedo decir, yo les puedo comprobar que el suicidio es bíblico. ¿Por qué? Aquí dice, miren, aquí dice que Judas se arrepintió y fue y se ahorcó. Y miren lo que dice aquí al otro ladito, aquí juntito. Aquí dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces es bíblico, ¿no? Entonces, es más, hasta nos indica que hagamos lo mismo que Judas. Pero el problema es que cuando nos metemos a leer un poco más en serio, y sobre todo con oración, hagan de cuenta que debemos hacer la hoja así. La extendemos y entonces leemos que aquí dice, entonces Judas se arrepintió y se colgó. Pero ya aquí adelantito ya no dice eso. Eso ya queda hasta por acá. Entonces, ok. Ahora ya le entendí. Así que entonces la Biblia es un resumen que está así. Y cuando nos metemos a estudiar, es como si la fuéramos extendiendo y le vamos entendiendo qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, por eso les decía que estudiar la Biblia como está escrito en el Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lectura de la Biblia nos alumbra
abre nuestro entendimiento, nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos guía por el buen camino. Así que dice un pastor por ahí, dice hasta por egoísmo deberíamos creer que la Biblia es palabra de Dios. Hasta por egoísmo. Y pues sí es cierto. Bueno, para mí es cierto. Ojalá que también ustedes lo vean así. Hay muchísimo más que comentar. Hay muchísimo más. La ciencia, por ejemplo, no sabe qué va a pasar. Cómo se va a acabar el mundo. Hay especulaciones. Pero en la Biblia ya está escrito. En la Biblia ya sabemos, ya conocemos el principio y conocemos el fin. Por eso cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que nos da? Nos da consuelo y esperanza. ¿Sí? Por eso leímos algunos textos de eso que decía aquí, ¿no? ¿Qué beneficios nos proporciona el estudio de la Sagrada Biblia? Dice, nos hace sabios para la salvación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo perdurará? Para siempre, es eterna. La Biblia es para siempre. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Así que hay muchísimas cosas. Nada más voy a terminar con esto en este pequeño comentario que dice, ¿qué debo de hacer entonces? Ya entendí que la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Deuteronomio 17:19 dice, leerla todos los días. Es nuestro alimento. ¿Qué otra cosa debo hacer? Estudiarla con oración y con gran interés. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Aceptarla con gozo y con alegría. Jeremías 15:16. Practicar fielmente sus enseñanzas. Apocalipsis 1:3. Mis queridos hermanos, yo sé que esto no es todo, hay muchísimo más que podríamos aquí abundar y que me gustaría, pero que el tiempo es corto. Así que voy a pasar a terminar con este tema en este momento. Espero que les agrade y que podamos seguir estudiando poco a poco. Vamos a ir descubriendo muchas cosas muy maravillosas, porque estamos abriendo el libro donde Dios nos habla. Que Dios los bendiga.